Bueno, en este caso tenemos un péndulo que está formado por una barra, un cilindro y un resorte que la une. Este problema está tomado de una clase del MIT, así que en la descripción del video les voy a estar dejando el enlace a el video original. Y acá vamos a estar viendo mi versión de la resolución. Entonces, la barra que compone al péndulo tiene una masa m sub d, un largo que es l sub b y un momento de inercia medido en este centro de rotación O que va a ser I de b sub O. Bien, este resorte, que es el que une al cilindro, es decir que a medida que esta barra esté moviéndose, este cilindro va a ir subiendo y bajando también por acción de este resorte. Entonces este resorte va a tener una longitud inicial L sub R y una constante K. Por otro lado, el cilindro va a tener una masa M sub C, una longitud que va a estar dada en este largo acá, que va a ser L sub C, es decir, el largo del cilindro, y un momento de inercia calculado en el centro de masa del cilindro, que va a ser I C del cilindro en el centro de masa del cilindro, I de C en CMC. Bien, entonces, para hacer el método de Lagrange, lo primero que tenemos que ver es determinar nuestros grados de libertad. Así que por un lado vamos a tener que este péndulo se va a estar moviendo y por otro lado vamos a tener que este cilindro se va a estar desplazando sobre la barra. Por lo tanto vamos a tener 2 grados de libertad y como coordenadas generalizadas vamos a tomar a Q1, va a ser, podemos tomar, podemos considerar un sistema de referencia asociado a la barra y poner el desplazamiento acá como X y este nos va a dar la posición del cilindro con respecto a el centro de rotación del péndulo. Bien, entonces nuestra primera coordenada generalizada va a ser esta X y como siguiente coordenada generalizada, típica de un péndulo, podemos tomar este ángulo θ que forma el péndulo con la vertical. Entonces Q sub 2 va a ser igual a θ. Bien, entonces ahora para hacer nuestro lagrangiano, como siempre, tenemos que calcular nuestra energía cinética y nuestra energía potencial. Con respecto a la energía cinética, lo que vamos a tener es, para la barra, vamos a tener una energía cinética de rotación. Entonces voy a ir anotándola así porque son varias. La energía de rotación de la barra. Entonces, de la barra. Para el cilindro vamos a tener, por un lado, vamos a tener una energía de rotación, porque va a estar en un momento en esta posición y en otro momento va a ir rotando, pero a su vez se va a ir trasladando. Entonces, también, bien, va a ir cambiando de posición, trasladándose en el espacio y rotando sobre su centro, sobre su centro de masa. Así que para el cilindro vamos a tener entonces una energía cinética de rotación del cilindro y una energía cinética de traslación del cilindro. Bien, y estos son todos los componentes que tenemos de energía cinética. Entonces, para la barra, lo que vamos a tener es este componente de momento de inercia de la barra. Recordemos que está en este punto. Bien, por eso no es necesario considerar una traslación. Entonces va a ser el valor de IB evaluado en el punto O, un medio de ese momento de inercia, por esta velocidad angular que va a ser θ punto al cuadrado. Bien, más la energía de rotación del cilindro va a estar dada por algo muy parecido, un medio del momento de inercia del cilindro evaluado en el centro de masa del cilindro, en este caso va a ser, bien, por también vamos a tener el mismo valor de velocidad angular que va a ser θ punto al cuadrado. Y a esto hay que sumarle el componente que va a tener la energía cinética de traslación del cilindro. Entonces lo que voy a hacer es plantear un eje o un sistema de referencia acá. Este va a ser X', bien, porque ya he elegido X para este acá.
Y a este otro lo voy a llamar y', solo para hacer que sea afín a este otro x', no es porque haya otro y. Y lo que voy a hacer es plantear para el centro de masa del cilindro, este que está acá, una posición x sub 1', bien, es decir, la posición x del cilindro, x sub 1 en este sistema x', y una posición x1'. Y esto va a ser igual entonces a, en este caso, este valor x sub 1 para el cilindro va a ser este valor en x por el seno de tita. El seno de tita. Y para el valor en y vamos a tener x por el coseno de tita. De este modo lo que podemos hacer es plantear sus derivadas con respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar x punto de x sub 1 en el sistema prima. Va a ser, acá tenemos el producto de dos funciones, así que en la primera derivamos con respecto a x punto por el seno de tita, más, en esta voy a dejar x como está, la derivada de seno es coseno de tita, por tita punto, por regla de la cadena. Y para y punto para el centro de masa del cilindro nos va a quedar algo parecido, x punto por el coseno de tita, y en este caso nos va a quedar menos x por el seno de tita por tita punto. Bien. Entonces ahora tenemos los componentes de posición y de velocidad para el centro de masa del cilindro, y podemos hacer algo parecido para el centro de masa de la barra, que es este punto negro que he puesto acá. Entonces para el centro de masa de la barra lo que voy a plantear son una coordenada x sub 2 en el sistema prima, bien, una coordenada y sub 2 en este sistema, y determinar sus posiciones. Entonces, para el caso x sub 2 va a ser, entonces, de esta longitud de la barra, que es L sub b, va a ser la mitad, porque el centro de la masa de la barra, que es de masa uniforme, va a estar acá en el centro, entonces va a ser L sub b sobre 2, y esto por el seno de tita. Del mismo modo, para la coordenada en y' va a ser L sub b sobre 2 por el coseno de tita. Entonces, para esta energía de traslación del cilindro, lo que vamos a tener es la masa del cilindro sobre 2 por su velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta velocidad? Este valor de velocidad al cuadrado lo vamos a calcular por acá, va a ser x punto sub 1 al cuadrado más este otro valor de y sub 1 punto en este sistema también al cuadrado. Es decir, va a ser la suma de estos elementos al cuadrado. Esto me va a quedar algo como, a ver, me voy a venir para acá abajo para hacerlo porque voy a necesitar más espacio. De modo que esto me va a quedar que b cuadrado va a ser igual a, tengo que tener primero este término al cuadrado, es decir, estos dos componentes al cuadrado. Entonces voy a tener el primer término al cuadrado, va a ser x punto cuadrado seno cuadrado de tita más 2 por el primero por el segundo, 2x punto seno de tita por x por tita punto por coseno de tita más el segundo al cuadrado. Esto va a ser x al cuadrado tita punto al cuadrado coseno cuadrado de tita. Y a esto hay que sumarle, y lo voy a seguir acá abajo, el cuadrado de esto, o sea que va a ser el primero al cuadrado, x punto coseno cuadrado de tita. En este caso va a ser menos 2 por x punto coseno de tita
por x tita punto seno de tita, y esto me va a quedar más x cuadrado tita punto cuadrado seno cuadrado de tita. Y acá podemos notar que hay algunas simetrías, ¿bien? Por ejemplo, lo primero que podemos anotar es que este término que está acá, si bien está un poco desordenado, si cambiamos el orden del seno y del coseno, es el mismo término, pero con distintos signos, así que esto lo podemos tachar con este otro. Bien, también los tachamos, ese. Esta es la simetría dada por este movimiento polar. Si esto lo hubiéramos trabajado a la velocidad en coordenadas polares, nos ahorrábamos hacer esto. Bien. Y para esto que está acá, entonces nos va a quedar, podemos hacer un factor común, que nos va a quedar x punto punto, entonces nos va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a x punto al cuadrado por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, eso es 1. Bien, entonces seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, bien, esto se nos va a hacer 1 por la conocida identidad trigonométrica. Más, en este caso tenemos un factor común con x cuadrado por tita punto cuadrado por lo mismo, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Otra vez, esto es por la simetría del movimiento rotacional. Si hubiéramos trabajado en coordenadas polares, llegamos a esta expresión de velocidad sin más. Esto es igual a 1. De modo que esta velocidad al cuadrado nos va a quedar como x punto cuadrado más x cuadrado por tita punto al cuadrado. Y esto va a ser lo que vamos a poner acá. Entonces, esta es la expresión de velocidad que necesitamos acá. X punto al cuadrado más x cuadrado por tita punto al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos lista nuestra energía cinética. Vamos con la energía potencial. En este caso vamos a tener, por un lado, la energía potencial, vamos a tener energía potencial gravitatoria, bien, de la barra, en energía potencial gravitatoria del cilindro y energía potencial elástica de este resorte. Entonces vamos a empezar con la energía potencial elástica del resorte, que es tal vez un poco la más la que necesita más atención. Esto va a ser un medio de K por su desplazamiento al cuadrado, bien, su estiramiento al cuadrado. Este estiramiento va a estar dado por, entonces, recordemos, el valor en X va a llegar, en realidad, hasta el centro de masa del cilindro. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder plantear todas las ecuaciones hasta ahí. Entonces va a ser el valor en X menos este tramo, ¿bien? Porque si la X nos da este centro de masa y nosotros queremos saber el resorte está un poco antes. Así que este tramo acá, bien, va a ser la longitud del cilindro dividido 2. Entonces, menos la longitud del cilindro sobre 2. Bien. Y a eso hay que restarle la longitud inicial del resorte. Por ejemplo, supongamos que el resorte por acá, por esta altura, es el L sub R del resorte, la longitud normal del resorte. Entonces, lo que se va a estirar es esta longitud X menos este pedacito de acá que corresponde al cilindro, menos este tramo que es del resorte en reposo. Entonces va a ser el valor L sub R. Bien. Ese es todo el detalle que hay que tener en cuenta para este problema. Y todo esto al cuadrado. Bien. Entonces ahora, para esto lo que nos queda es las energías potenciales del cilindro y de la barra. Vamos a empezar con la barra. Esto va a ser menos m de la barra por g por la posición de la barra, que la posición en i de la barra. ¿Qué va a ser este valor que tenemos acá? Ya lo habíamos calculado. Bien, que va a ser L sub b sobre 2 por el coseno de tita. Es decir, ¿dónde llega este centro de masa de la barra? La mitad de la distancia de la barra, L sub b sobre 2, por el coseno de tita, es decir, la proyección sobre la vertical. Bien, y este signo menos porque en la medida que crece este valor de i, disminuye la energía potencial. Entonces, del mismo modo, ahora para el cilindro nos va a quedar la masa del cilindro por g,
por esta expresión de acá, bien, que es x por el coseno de tita. Y de este modo ya tenemos los componentes principales y necesarios que necesitamos para nuestro lagrangiano. Entonces, esto lo podemos expresar como el lagrangiano es igual a, entre estos dos primeros términos podemos hacer un factor común y poner tita punto al cuadrado por paréntesis y sub 0 de b sobre 2, esto más i de c en el centro de masa del cilindro sobre 2. Bien, esto es la suma de esos momentos de inercia. Esto me va a quedar más un medio de la masa del cilindro por este paréntesis, lo voy a dejar como está. X punto al cuadrado más x cuadrado tita punto cuadrado. Y ahora esto restando toda esta expresión de la energía potencial. Menos k sobre 2 por el paréntesis, lo voy a dejar como está. L sub c sobre 2 menos L sub r al cuadrado más la masa de la barra por G por la longitud de la barra sobre 2 por el coseno de tita más la masa del cilindro por G por X por el coseno de tita. Expresando la ecuación de Euler-Lagrange tenemos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la primera coordenada generalizada, va a ser x, así que ponemos con respecto a x punto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x, y esto es igual a 0. Entonces, acá hacemos la derivada con respecto al tiempo de, vamos a derivar esta expresión del lagrangiano en todos los términos que tengan x punto. Bien, que van a ser, entonces, solo este de acá, bien. Entonces, podemos considerar como que esta parte se distribuye solamente a este término y derivar sobre eso, así que esto nos va a quedar m por c sobre 2 por x punto al cuadrado, derivando con respecto al tiempo. Este 2 baja, se simplifica con el 2 y nos queda la masa del cilindro por x punto y nada más. Menos la derivada del lagrangiano con respecto a x. Y ahora tenemos que identificar todos los términos que tengan x. Y en este caso vamos a tener el primer término no tiene, el segundo término sí tiene. Entonces nos va a quedar m sub c sobre 2 multiplicando a este término, derivando derivando con respecto a x, este 2 baja, se nos simplifica con este otro x, así que nos queda por x, por tita punto al cuadrado, listo. Y ahora multiplicando, ahora derivando este término de acá, bien. Acá sí vamos a tener que hacer una regla de la cadena, así que nos va a quedar menos k sobre 2 por la derivada de todo esto, nos va a quedar 2 por este paréntesis, va a seguir como está, bien, x menos L sub c sobre 2 menos L sub r por la derivada de x de lo que está acá adentro, es por 1, por la regla de la cadena, bien. Entonces, si bien este 1 es neutro multiplicando, lo pongo para que quede claro. Este 2 se simplifica con este 2. Y ahora este otro término no tiene x y este último término sí. Así que derivando con respecto a x nos va a quedar más m sub c por g por el coseno de tita. Y todo esto es igual a 0. Entonces, finalmente esto nos va a quedar m sub c por x punto punto, derivando esto con respecto al tiempo otra vez, menos m sub c por x tita punto cuadrado, más, esto nos va a quedar, entonces, k por x menos L sub c sobre 2 menos L sub r, y este menos, este nos va a cambiar el signo, nos va a quedar menos, entonces, m sub c por g por el coseno de tita, y todo esto es igual a 0. Ahora expresando la ecuación de Euler-Lagrange para la segunda coordenada generalizada, nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo
de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita punto en este caso, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita es igual a 0 porque es un sistema conservativo. Entonces nos queda, voy a mover un poco para acá, la derivada con respecto al tiempo de, veamos qué términos acá tienen tita punto. En el primero claramente tenemos, así que nos va a quedar 2 por tita punto. Esto por la suma de estos momentos de inercia, que era ahí este de acá, más el I del cilindro en el centro de masa del cilindro. Y todo esto es dividido 2. Así que ahí se nos va a simplificar algo. Bien. Más el otro factor, el otro término del lagrangiano que tiene tita punto es este. Así que esto nos va a quedar algo como m sub c. Bien, esto nos va a quedar sobre 2. Y derivando este término, este 2 del tita punto va a bajar. Nos queda x cuadrado tita punto. Bien. Entonces esto claramente se nos va a simplificar. Así que lo voy a borrar ahora mismo para que nos quede una expresión más limpia. Bien. Y ya no tenemos términos con tita punto. Bien. En estos términos ya no hay tita punto. Así que esto nos va a quedar menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita. El primer término no tiene tita, el segundo tampoco, el tercero tampoco, llegamos al cuarto término. Entonces la derivada de esta expresión con respecto a tita nos va a quedar, la derivada de coseno es menos seno, así ya voy poniendo un menos acá, nos va a quedar m sub b por g por l sub b sobre 2 por el seno de tita. Y acá si se preguntan si hay que hacer regla de la cadena, podemos hacerla, pero la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de tita, con respecto a tita nos va a dar 1, así que va a ser como multiplicar por 1 y no nos va a aportar nada, ¿bien? Y entonces el último término también tiene tita, así que otra vez menos m sub c por g por x por el seno de tita. Esto es igual a 0. Entonces, bien, esto también se nos simplificaba, puedo haberlo tachado. Bueno, ¿cómo nos va a quedar esta expresión derivando con respecto al tiempo? Nos queda tita punto punto por la suma de los momentos de inercia. Esto era del cilindro, en el centro de masa del cilindro, por eso esa anotación, más la masa del cilindro por, derivando esta expresión con respecto al tiempo. Ahora recordemos que sí, tenemos dos variables, dos funciones que dependen del tiempo, una es x y la otra es tita punto, así que derivando la primera nos queda 2 por x, y hay que aplicarle la cadena, bien, la derivada de esto, y aplicando la regla de la cadena, la derivada de x con respecto al tiempo es x punto, así que nos queda por x punto, y la segunda función del tiempo no la tocamos en esta pasada, y ahora en esta pasada vamos a derivar con respecto a x punto y vamos a dejar x como con respecto a tita punto y vamos a dejar x como está, así que nos va a quedar m sub c por x cuadrado por tita punto punto, listo. Y solo nos queda distribuir este signo, así que nos va a quedar más m sub b por g, l sub b sobre 2 por el seno de tita, más m sub c por g por x por el seno de tita, y esto es igual a 0. Y con esto terminamos de resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange y dejamos planteadas el sistema de ecuaciones diferenciales que representan el movimiento de nuestro sistema.